¿Cómo les va? Muy buenas noches. Son las 23 horas con 17 minutos. Comenzamos esta edición de Vía Pública aquí en las pantallas de Canal 24 Horas. El presidente Gabriel Boric y su homólogo peruano Pedro Castillo acordaron realizar la suspendida cumbre de la Alianza del Pacífico en Perú. La fecha será dada a conocer una vez que la propuesta sea consultada al resto de los países integrantes. Luego de haber finalizado el cuarto gabinete binacional aquí en el Palacio de la Moneda, hay que recordar que el presidente Pedro Castillo está en nuestro país desde la madrugada de este martes. Ambos mandatarios realizaron una declaración conjunta donde se dio a conocer un nuevo plan de acción denominado Plan Santiago. Este plan va a contar con 5 ejes. Entre ellos se habla de seguridad y defensa, comercio exterior, desarrollo e integración fronteriza. Entre los compromisos entre ambos países, los países vecinos, está la apertura inmediata del paso fronterizo Chacayuta-Santa Rosa de manera ininterrumpida, la implementación de un plan de trabajo binacional contra la trata de personas y el tráfico de migrantes y también la incorporación de Tarapacá y Moquegua al Comité de Integración y Desarrollo Fronterizo. Aquí comienza Vía Pública. Y vamos a hablar precisamente de la visita del presidente peruano Pedro Castillo a nuestro país, las reuniones que sostuvo con el presidente Gabriel Boric también, y cómo está actualmente la relación entre ambos países, considerando además la situación política que está enfrentando Perú, este constante intento por parte de la oposición peruana de alguna forma llegar a destituir o generar la vacancia de la presidencia que en estos momentos está en las manos de Pedro Castillo. Para ello vamos a conversar con Heraldo Muñoz, ex ministro de Relaciones Exteriores. ¿Cómo está, Heraldo? Muchas gracias por acompañarnos aquí en Canal 24 Horas. Muy buenas noches. ¿Qué tal, Marcos? Muy buenas noches. Heraldo Muñoz, quiero consultarle primero por estos encuentros que se realizaron la jornada de este martes entre el presidente Pedro Castillo, de visita aquí en nuestro país, y el mandatario Gabriel Boric. Hay dos instancias fundamentales que se vienen repitiendo desde hace ya poco más de 6 años, si no me equivoco. Esta es la cuarta vez que se realiza, y hablo de este encuentro 2+2, en la que participan también los ministros de defensa de ambos países, y también este gabinete binacional que se realizó durante la jornada de este martes. ¿Cuál es la relevancia de estos encuentros, de estas reuniones, y también en qué consisten estos encuentros? Bueno, ambos mecanismos son muy provechosos para la relación bilateral. A mí me tocó participar en ambas instancias, y particularmente este cuarto gabinete binacional es importante porque es una manera de pasar revista a la relación bilateral, pero no solamente desde el encuentro entre los dos mandatarios, que siempre es importante, sino que se baja de alguna manera el énfasis a los ministerios y empiezan a hablar los ministros de un país y el otro sobre cuestiones fundamentales de ambos países en detalle, intercambiando información, adquiriendo compromisos, desde interior sobre cuestiones como, por ejemplo, que se trataron ahora de inmigración irregular, pasando por cuestiones como cultura, qué es lo que pasa en el ámbito laboral, científico, intercambio de información en emergencias sanitarias, están los ministros de salud. Entonces, es muy provechoso para la relación bilateral, para ponerla al día. Por lo menos esa fue mi experiencia, estoy seguro que esa es la experiencia ahora. Se da, por cierto, en un contexto, como tú decías, bastante complejo para el presidente Castillo. Ya va en su 5º gabinete, que ha inaugurado recién hace pocos días, y en medio de acusaciones e investigaciones hacia él y hacia algunos de sus ministros, incluyendo la nueva primera ministra. Entonces, es una situación difícil. Esta reunión le permite al presidente Castillo cambiar de tema de alguna manera, y se le autorizó la visita a Chile, a diferencia de la visita a México para la cumbre de la Alianza del Pacífico, que el Congreso le denegó ese permiso, y por eso entonces ahora el presidente Boric se le ha encargado, se le ha pedido que él converse con los otros presidentes para ver entonces una fecha adecuada para la realización de esta cumbre pendiente en Perú, para resolver entonces cualquier duda de un eventual permiso para ir a México, porque México además está entregando la Secretaría
de la Alianza para el Pacífico a Perú. Así que ese es el contexto y yo creo que es positivo el hacer estas reuniones en todo caso, aunque sea en este contexto de inestabilidad política en Perú. Y ahora, hablando de eso mismo, Heraldo, ¿en qué pie está actualmente el presidente peruano Pedro Castillo, considerando lo que usted mencionaba, su quinto gabinete? Ya se han efectuado una cantidad de renuncias que no sé si ha sido vista en la historia reciente de Perú, pero que de todas formas tiene como antecedente la cantidad de presidentes que ha tenido el vecino país en este último tiempo. ¿En qué pie está actualmente el presidente peruano Pedro Castillo, considerando la historia reciente del país? Bueno, efectivamente, la historia reciente ha sido de inestabilidad política por muchas razones, el sistema político, la cantidad de partidos, el hecho que exista solamente una Cámara y no dos como en nuestro país. Bueno, un conjunto de factores. Bueno, la corrupción es un problema algo endémico en Perú y eso significa que mirando hacia atrás, todos los expresidentes han sido juzgados, algunos condenados, han estado en la cárcel. Incluso un presidente se suicidó, Alan García, en el momento que venían a arrestarlo por la investigación de corrupción de Odebrecht. De modo que el saldo de los últimos presidentes indica un alto grado de inestabilidad. Ahora, la situación del presidente Castillo es que han habido varios intentos de vacancia, es decir, de removerlo, y ahora el presidente lo que ha hecho es algo muy especial porque ha pedido un voto respecto a la ley que obliga al mandatario, por ejemplo, si quiere ir a una situación de plebiscitar una reforma constitucional, que pase primero por el Congreso. Eso ha sido rechazado y el presidente lo considera ese como una denegación de la confianza. Con lo cual, si hay una nueva denegación de confianza respecto a este gabinete, que tiene que ir a un voto de confianza, el presidente podría disolver el Congreso. Y ahora está siendo acusado de manipular la Constitución, de tener una interpretación constitucional que no está acorde con la Carta Fundamental. Entonces, ese es un agregado de inestabilidad a estas investigaciones por corrupción, por favorecer a parientes. Claro, hay varios parientes también que están siendo investigados en Perú, varios parientes del presidente. Claro, así es. Así es. Ahora volviendo... Así que es una situación difícil de predecir en qué va a terminar, pero es claramente una situación inestable. Sí, es bien complejo el escenario que está enfrentando Pedro Castillo en Perú, considerando la arista judicial también y la propia tensión política que enfrenta el actual mandatario, que es algo que vieron también los presidentes anteriores. Ahora, Heraldo, volviendo a esta visita del presidente Pedro Castillo a nuestro país, los encuentros que ha sostenido con el presidente Gabriel Boric, esta reunión 2+2, el gabinete binacional, ¿cuáles son, a su juicio, los principales desafíos que hoy enfrenta la relación entre ambos países o los principales desafíos conjuntos que deben enfrentar ambos países y que deben ser abordados en este tipo de instancias? Bueno, hay varios que saltan a la vista y que han sido materia de conversación. El primero es la colaboración policial para desbaratar estas redes de tráfico de personas y cómo eso contribuye a la inmigración irregular. Ese es un tema fundamental. Pero también está la cooperación en materia sanitaria, para enfrentar coordinadamente los desafíos como el COVID-19, que tiene que hacerse de manera global. América Latina en eso ha fallado, o sea, no fuimos capaces de ponernos de acuerdo para comprar conjuntamente vacunas y abaratar los costos. Entonces, ese es un desafío que creo que se tiene que lograr. Otra cosa, por cierto, es cómo se aborda el futuro de la Alianza del Pacífico. Tenemos por primera vez 4 presidentes ideológicamente de izquierda,
de izquierda democrática o progresistas, o como se les quiera llamar, pero evidentemente de centroizquierda, del ámbito de la centroizquierda. Y este es un desafío interesante porque desde López Obrador en México, Petro en Colombia, el propio Castillo en Perú y el presidente Boric en Chile, tomarán este desafío de aprovechar esta alianza, que es una alianza de integración pragmática, no burocrática, para incrementar el comercio, que tiene que ser un tema fundamental, crear empleos, atraer inversiones y favorecer en general la integración, el incremento de servicios, compras gubernamentales, un conjunto de otras materias al cual se pueden sumar otros países. Ecuador ha estado interesado en sumarse a la Alianza del Pacífico. Entonces, también creo que ese es un desafío donde la relación bilateral puede contribuir enormemente a que la Alianza del Pacífico se dinamice y se profundice. Y bajo presidentes progresistas, eso puede ser una señal muy importante que el crecimiento económico importa, que el crecimiento económico contribuye a crear empleos y a sobrellevar esta situación recesiva que se está viendo a nivel internacional. Ahora, Heraldo, se nos va el tiempo, pero no puedo dejar de preguntarle por el fallo del caso del juicio del Silala ante la Corte Internacional de Justicia de La Haya. Un fallo que se va a conocer el día jueves. Estamos ya a pocos días de que se conozca este fallo. ¿Cuál es su impresión al respecto? Conversamos también cuando, si no me equivoco, fueron los últimos alegatos ante la Corte de Justicia de La Haya, pero quiero saber ahora su visión, quizás sus pronósticos o su análisis de lo que podría llegar a ocurrir el día jueves en este fallo, un caso que lleva ya 6 años en litigio en esa instancia y que fue iniciado también en el momento en que usted era ministro de Relaciones Exteriores. Así es. Bueno, pronóstico yo no hago nunca respecto a la Corte Internacional de Justicia, ni el fútbol, porque uno se equivoca mucho. Pero bueno, efectivamente me correspondió liderar la decisión de demandar a Bolivia en la Corte Internacional de Justicia. Por primera vez en la historia, Chile demandó a otro país y la presidenta Bachelet en ese momento respaldó la opción que yo le presenté y demandamos a Bolivia por una razón muy simple. El presidente Evo Morales en ese momento, habiendo demandado a Chile por el caso de la demanda marítima que demandaba soberanía de Chile, amenazó a Chile con otra demanda respecto a las aguas del Silala, diciendo que Chile robaba las aguas del Silala y que él cortaría el flujo de esas aguas hacia Chile. Entonces nosotros hicimos un trabajo silencioso que tenía la base de una investigación que se había hecho en la Dirección de Fronteras y Límites de hacía mucho tiempo y consultamos reservadamente con científicos, con hidrólogos, geólogos, etcétera, para que nos dieran una opinión si teníamos la base científica. Lo hicimos de manera reservada y demandamos a Bolivia. De hecho, Bolivia, cuando fuimos a la Corte de La Haya y presentamos la demanda, no sabía lo que estaba sucediendo. En casi 48 horas no supieron cómo reaccionar. Bueno, en definitiva, lo que le pedimos a la Corte fue lo siguiente. Primero, que juzgue y declare que el Silala es un río, que es un curso de agua internacional. Segundo, y lo más importante, que hay un uso razonable y equitativo de las aguas de un curso de agua internacional. Es decir, lo que está diciendo Chile es que este no es un río de la propiedad de Chile. No, porque Bolivia también tiene derechos. Es un uso razonable y equitativo el que debiera existir en un curso de agua internacional, donde todos los países ribereños deben usufructuar de esas aguas. Y además decíamos que Bolivia debe prevenir cualquier daño a esas aguas y debe informarle a Chile de cualquier acción que pueda afectar la cantidad o la calidad de las aguas que fluyen de manera natural por la pendiente del Silala. Yo he estado allí, fui con algunos parlamentarios que me acompañaron y con la gente de la Cancillería y es evidente el declive y las aguas fluyen de manera natural. Entonces tenemos una buena posibilidad que la Corte juzgue favorablemente hacia Chile, pero este es un caso
marcos distintos de la demanda marítima boliviana, donde básicamente era o blanco o negro. O Chile tenía una obligación de negociar, como pedía Bolivia, un acceso soberano al mar, o no tenía, como fue el caso, y ganamos de manera contundente a Bolivia. En este caso no. En este caso, Chile y Bolivia pueden ganar en la medida que la Corte diga sí, existe un uso razonable y equitativo. Estas aguas no son de Bolivia porque nacen en Bolivia, porque en Bolivia es un país aguas arriba, pero resulta que la mayor parte de los recursos hídricos compartidos con Bolivia nacen en Chile y fluyen hacia Bolivia. Entonces, Chile, de acuerdo al comportamiento que ha tenido Bolivia en el pasado, podría haber dicho el río Lauca es propiedad de Chile y usamos todas las aguas. Y eso nunca ha sido así. Nosotros usamos una porción de las aguas porque entendemos que Bolivia también tiene un derecho, porque es un país aguas abajo. Entonces, eso es lo que le está pidiendo a la Corte. Le está pidiendo que declare que es un curso de agua internacional, y en el curso de los alegatos en la Corte, Bolivia ha ido cambiando su postura y ha ido reconociendo que este es un río internacional, y después ha tratado de diferenciar un flujo natural de un flujo artificial producto de unos canales que se hicieron en el año 1928, donde Bolivia le autorizó al ferrocarril Antofagasta-La Paz, Antofagasta-Bolivia, a hacer estos canales. Pero está muy bien establecido por los científicos que esas aguas, aunque esos canales se destruyeran, cosa que Chile no tendría ningún problema porque Bolivia es soberana sobre esos canales, esa agua fluiría de todas maneras, por la superficie o de manera subterránea. Entonces Chile tiene un caso sólido, pero como digo, esto no será todo o nada para Chile, porque lo que estamos diciendo es tengamos un uso razonable y equitativo de estas aguas, y la postura de Bolivia original, que nos llevó a demandarlo, era absolutamente incompatible con el derecho internacional. Claro, el día jueves entonces, temprano en la mañana, vamos a conocer el fallo de la Corte Internacional de Justicia de La Haya por este caso que lleva 6 años ya en esa instancia. Heraldo Muñoz, queremos agradecer esta conversación durante esta noche. Muchas gracias por acompañarnos. Muchas gracias. Buenas noches. Nosotros vamos a la pausa, siga nuestra sintonía, ya volvemos. Aumenta la delincuencia, no grave robos, evítelos con Tepillé, la empresa líder en seguridad preventiva con monitoreo de cámaras de seguridad y audio disuasivo en tiempo real. Tepillé protege 24/7 su empresa y también su hogar. No sea usted la próxima víctima y contrátelos en tepillé.cl. Ya estamos de regreso aquí en Vía Pública y vamos a hablar sobre los resultados que se conocieron esta jornada respecto a los multifondos, cómo rentaron durante este mes. Vamos a presentar de inmediato a Carol Fernández, doctora en Economía de la Universidad de Oxford, académica de la Facultad de Economía y Negocios de la Universidad San Sebastián y también ex asesora de estudios de la Federación Internacional de Administradoras de Fondos de Pensiones. Carol, gracias por acompañarnos aquí en Vía Pública. Buenas noches. Hola, muy buenas noches, Marco. Muchas gracias por la invitación. Muchas gracias por estar aquí con nosotros. Carol, primero quisiera consultarle por estos resultados del mes de noviembre, que no hay que equivocarse porque son resultados que son catalogados como positivos. Sin embargo, es el resultado solo del mes de noviembre, no de todo el año. ¿Pudiera usted explicarnos aquí cómo rentaron durante este mes y cómo se compara estas cifras positivas con las de todo el año? Sí, bueno, primero que todo hay que aclarar que estas todavía son cifras parciales, pues son hasta el 27 de noviembre, nos faltan unos poquitos días para cerrar el mes, pero en definitiva lo que vimos este mes es que los 5 multifondos rentaron positivamente, especialmente los fondos más conservadores, el fondo D y el fondo E, que tuvieron, en el caso del fondo D, una rentabilidad real de 6,27% y el fondo E de 7,25%. Ahora, cuando vemos el acumulado del año,
También tenemos que estos dos fondos están rentando positivamente, el fondo D en un poco más de un 1% y el fondo E en un 7,82%, que es un resultado muy, muy bueno en términos históricos. Ahora, los fondos más riesgosos, el fondo A y el B especialmente, todavía continúan teniendo rentabilidades acumuladas negativas en términos reales. Ahora, acá me gustaría ser enfática que esta es la rentabilidad cuando uno descuenta la inflación. Entonces, si miráramos la cifra en términos nominales, veríamos resultados mucho mejores, pero el problema que hemos tenido es que el país ha tenido una inflación muy alta durante este año. ¿Cómo se relacionan estas cifras que se conocieron de la rentabilidad con índices como, por ejemplo, el de la inflación? Ahí, para que si es que nos puede explicar un poco mejor cómo se relacionan estas dos cifras, porque usted mencionaba que hay que descontar la inflación, ¿no? Sí, así es. En el fondo, la rentabilidad nominal lo que hace es que mide la rentabilidad que tiene el fondo de un mes al otro, sin ajustarlo por la variación en los precios. Sin embargo, sabemos que los precios han venido aumentando durante todo este año, entonces lo que se hace es que el índice se corrige por este valor tomando el valor del fondo en UEFs. Entonces, así tenemos el valor de la rentabilidad real. Entonces, siempre es importante mirar la rentabilidad en términos reales porque es la que nos dice efectivamente si le estamos ganando o no a la inflación, ¿cierto? Si tuviéramos una rentabilidad de 10%, por ejemplo, pero la inflación también es de 10%, no estamos teniendo una ganancia real, estamos simplemente cubriendo el aumento de inflación. Y lo que hemos visto en este mes es que el fondo E le gana a la inflación en un 7,25%, o sea, hay una rentabilidad real por sobre la inflación. Ahora, ¿cómo se relaciona las cifras de este año con las del año pasado, considerando que hubo pérdidas históricas también? Hubo durante este mes ganancias históricas en los fondos D y E, si no me equivoco. Sin embargo, el año 2021 hubo pérdidas históricas en general en los multifondos. ¿Cómo se relaciona entonces estas cifras y hay alguna perspectiva de que esto pueda seguir recuperándose? Bueno, aquí lo que es importante mencionar es que esta ganancia que hemos visto, esta rentabilidad positiva que hemos visto en el fondo E, estaría principalmente explicada por la caída en las expectativas, porque hemos visto que finalmente se está conteniendo la inflación. Entonces eso ha hecho que los agentes de mercado anticipen que el Banco Central va a empezar a bajar las tasas quizá más pronto de lo que se pensaba originalmente y con ello las tasas han venido cayendo durante este mes. Entonces, recordemos que el fondo E y el D invierten principalmente en instrumentos de renta fija, es decir, instrumentos de deuda, y estos instrumentos tienen una relación negativa con la tasa de interés, es decir, cuando la tasa de interés cae, el valor del instrumento sube. Y esto es lo que explicó principalmente este incremento que vimos durante este mes. Ahora, en el tanto estas expectativas se mantengan, uno podría anticipar que este comportamiento va a permanecer más tiempo, pero siempre es muy difícil tratar de anticipar el comportamiento de los mercados financieros. Claro. Ahora, ¿qué podemos decir? ¿Sí? Perdón, el año pasado ocurrió lo contrario. El año pasado tuvimos, recordemos, un incremento en las tasas de interés explicado principalmente por los retiros de fondos, en que las AFPs tuvieron que salir a liquidar masivamente muchos instrumentos de renta fija y eso causó un alza bastante importante en las tasas de interés que hizo que las rentabilidades de los fondos cayeran. Claro, esa es la explicación entonces de ese año que no fue para nada positivo para los multifondos. Ahora, respecto a este año, ¿qué podemos decir del rendimiento, el comportamiento que han tenido los multifondos? Porque, si no me equivoco, el A, B y C están presentando... el A y B están presentando pérdidas y C, D y E están presentando ganancias o rentabilidad positiva, pero muy poco sobre el 1%.
No, el fondo A y el B son los que tienen rentabilidades acumuladas negativas Eso, todavía. rentabilidades acumuladas, ese es Sí, el sí. concepto. El fondo C también tiene rentabilidades acumuladas negativas de un 7%. El fondo D está rentando positivamente un 1,27%. Y el fondo E es el que tuvo la rentabilidad muy alta, que fue de 7,82%. ¿Pero eso durante el Bueno, año o solo en noviembre? no, esto es en el acumulado del año. Ya. Acá también siempre es importante mencionar que cuando uno mira las rentabilidades de los fondos de pensiones, no hay que preocuparse tanto en el mes a mes, incluso ni siquiera en el acumulado de un año, porque recordemos que los fondos de pensiones son inversiones a muy largo plazo, son inversiones a 30 años plazo, más o menos, que es el periodo de vida laboral de una persona. Entonces, lo que uno siempre debe fijarse es en cómo se ha comportado el fondo en el largo plazo. Y ahí cuando uno mira las cifras de los 5 multifondos, vemos que históricamente, desde el inicio de los multifondos, ninguno ha tenido rentabilidad negativa. Entonces, esto es bien importante porque muchas veces las personas tienden a hacer movimientos tratando de ganarle al mercado y dicen, bueno, como el fondo E ahora rentó mucho y el fondo A le fue mal, voy a moverme de la ley. Esa es una recomendación, o sea, una estrategia que uno nunca debe seguir. Uno siempre debe mantenerse en el fondo que le corresponde según su edad, porque para eso es que se diseñaron los multifondos, para proteger a las personas conforme se van acercando a la edad de jubilación de los vaivenes del mercado, invirtiendo cada vez más en instrumentos de renta fija que son menos volátiles que en instrumentos de renta variable, como lo hace el fondo A, que es mucho más volátil. Ahora, para entender un poco, ¿cuál es la influencia que tienen el escenario económico mundial en general en los multifondos aquí en Chile, considerando, por ejemplo, el escenario de inflación, una presión inflacionaria que venía aumentando muchísimo, no solo aquí en Chile, sino también en el mundo? Ahora, aparentemente, esto se está comenzando a moderar. La Fed en Estados Unidos también elevaba muchísimo la tasa de interés y esto también generó harto temor en los mercados. Por otra parte, tenemos la guerra de Ucrania, venimos saliendo aparte de una pandemia. Son varios factores que, uno quiera o no, influyen directamente en la economía, en el comportamiento de los mercados también. ¿Cuánto influye esto directamente en los multifondos aquí en Chile? Sí, bueno, todos estos factores externos influyen principalmente en aquellos multifondos que tienen mayor presencia en inversiones en el extranjero, como lo son el fondo A y el B. Y efectivamente, este ha sido un año particularmente difícil para las inversiones. Hemos tenido un contexto de guerra entre Rusia y Ucrania, un contexto inflacionario en el mundo, expectativas de recesión en Estados Unidos, restricciones de movilidad en China, y todo eso hace que los mercados financieros en el fondo han estado bastante volátiles. Ahora, acá un punto que es bien destacable es que en Chile el dólar funciona como una protección como natural contra estos vaivenes, porque normalmente cuando las bolsas internacionales caen, el dólar en Chile sube, y eso en el fondo hace que que la rentabilidad del fondo al llevarla a pesos no caiga tanto como habría caído si es que estuviera expresado en la misma moneda. Entonces, esto es en el fondo es lo que en economía llamamos como un hedge, que hace el dólar a los movimientos de los mercados internacionales. Pero sí, como tú bien dices, no estamos exentos a este mundo globalizado, y por supuesto que todo lo que ocurre en el resto del mundo nos impacta. Ahora, estamos aquí en nuestro país en un momento particular al respecto al sistema de pensiones. Hay mucha crítica, sobre todo a las administradoras de fondos de pensiones. Se va a tramitar ya la reforma previsional en el Congreso, y esta reforma contempla el fin de los multifondos. ¿Cómo califica usted esta idea, el que se acaben los multifondos en el sistema de pensiones? Bueno, acá lo que hay que tener claro es que lo que se está proponiendo por parte del gobierno es el cambio de los multifondos hacia estrategias de inversión de ciclo de vida o fondos generacionales, como lo llaman en el proyecto de ley. Y básicamente las dos estrategias lo que hacen es algo muy parecido, que lo que tratan es de que en la edad, entre más joven sea la persona,
uno tenga inversiones más riesgosas, que van a tener rentabilidades también más altas en el largo plazo, y conforme uno va envejeciendo, la exposición a este tipo de instrumentos va bajando. ¿Cuál es la diferencia? Básicamente es que los multifondos, la persona tiene la posibilidad de elegir en cuál de los 5 multifondos estar, con ciertas restricciones dependiendo de su edad. Por ejemplo, las personas que están a 10 años de jubilarse no pueden invertir, por ejemplo, en el fondo A. Entonces hay ciertas restricciones. Pero si yo tuviese una posición totalmente pasiva y no hiciera nada, cuando yo entro a trabajar, por default sería asignada en el fondo B, y continuaría, mi fondo iría moviéndose, mis ahorros moviéndose paulatinamente conforme yo voy envejeciendo, del fondo B al C y finalmente al D. Los únicos 2 fondos que son voluntarios en Chile son el A y el E. Y eso pasaría. Entonces, ¿cuál es el problema que hemos visto con esto? Es que las personas no tienen una posición pasiva, y muchas veces tenemos a personas jóvenes de 25, 26 años que tienen un alto porcentaje de su fondo invertido en el fondo E, y eso no tiene ninguna lógica. O al revés, personas de 55 años que debiesen estar en el fondo C, por ejemplo, que invierten en el fondo A. Entonces, perdón, en el fondo B. Entonces, todo esto ha hecho, hay otro mecanismo que son los fondos de ciclo de vida, que lo que hace es que la persona entra a un fondo y se queda ahí para siempre. Se queda en el fondo no sé cómo lo va a llamar el gobierno. En México, por ejemplo, los hacen por año de nacimiento de la persona. Entonces, no sé, por ejemplo, a mí me correspondería el fondo de los que nacieron entre 1980 y 1985, por decir algo, y yo me quedo en ese fondo hasta que jubile. Y el fondo lo que va haciendo es que es el fondo el que va moviendo su cartera de inversiones, y yo no tengo que tomar ninguna decisión. Pero en definitiva, el objetivo de ambos mecanismos es el mismo. Hay una pérdida de libertad efectivamente en este cambio, porque la persona ya deja de poder elegir en qué multifondo estar. Pero como te decía antes, en Chile esta libertad ha sido mal usada. Entonces creo que avanzar hacia fondos de ciclo de vida podría tener una ganancia en términos de la rentabilidad a largo plazo que puedan obtener las personas, y que esta es una variable muy importante a la hora de establecer cuál va a ser el monto de la pensión que la persona va a tener. Lo que sí es importante es que si se hace este cambio, vaya acompañado también de un cambio en la regulación de los límites de inversión, porque hasta ahora los límites de inversión en Chile son están como bastante antiguos, en que se definen por tipo de activo. A las AFP le dicen: usted puede invertir tanto en renta variable, tanto en renta fija, etcétera. Y con fondos de ciclo de vida, lo que sería más lógico es que los límites sean por el riesgo agregado de la cartera, más que por un tipo u otro de instrumento. Bien, Carol Fernández, doctora en Economía de la Universidad de Oxford, muchas gracias por esta conversación con Canal 24 Horas. Buenas noches. Muchas gracias. 11 de la noche con 57 minutos. Momento de hacer una pausa. Siga nuestra sintonía. Ya volvemos. La Universidad Bernardo O'Higgins te invita a vivir la evolución universitaria, un proceso de consolidación construido por más de 32 años, centrándose en la formación integral y en la internacionalización de sus estudiantes. Ingresa a ubo.cl e infórmate sobre el proceso de admisión 2023. Ubo, evolución universitaria adscrita a gratuidad. Vamos a revisar nuestro portal de noticias www.24horas.cl de inmediato aquí en la pantalla para revisar las informaciones ocurridas durante las últimas horas. Lo vamos a desplegar de inmediato en pantalla. Y ahí lo tenemos. Si usted quería que el lunes 26 de diciembre fuera feriado, hay que recordar que este año, Navidad y Año Nuevo, 25 y 31, 25 y 1 de enero, caen en día domingo. Bueno, lamentablemente parece que no va a poder ocurrir, al menos en esta ocasión, porque el ministro Marcel dijo que no es el camino. Argumentó que este año ya se creó un feriado excepcional para el mes de septiembre en el marco de las fiestas patrias, y por lo tanto esto no hace sostenible entonces generar un nuevo feriado. Los detalles de esta información, esto ante un proyecto parlamentario presentado durante la jornada en la Cámara de Diputadas y Diputados. Los detalles están en nuestro portal de noticias www.24horas.cl.
Vamos a la pausa, ya volvemos. Ya estamos de regreso aquí en Vía Pública y vamos de inmediato a la pantalla grande a revisar cómo está la temperatura actual a esta hora ya de la madrugada, 0 horas con 11 minutos. Tenemos 14,2 grados, más frío respecto a jornadas anteriores y cielos completamente despejados. ¿Qué va a ocurrir también durante los próximos días? Este miércoles despejado, máxima de 26 grados y ojo el día jueves, cielo despejado y una máxima de 30 grados. En regiones, vamos a revisarlo también de inmediato, extremo norte del país, cielo despejado, máxima de 23 grados y en Angol también habrá cielos despejados y una máxima de 23 grados. Y les contamos que a 5 años de su último paso por Chile, Romeo Santos fijó su regreso al país con un concierto para el próximo año, el 2023. El llamado Rey de la Bachata se va a presentar el 21 de marzo en el Movistar Arena. Esto como parte de la gira de Fórmula Volumen 3, luego que este recinto lo recibiera en 4 ocasiones el año 2018. Las entradas van a estar disponibles a través del sistema Punto Ticket. Y ojo, porque habrá una preventa exclusiva para suscriptores de Amazon Music que va a comenzar el día viernes 2 de diciembre a las 12 del día con un stock de 2.000 tickets. Y la venta general va a partir el sábado 3 de diciembre, también al mediodía. Con esta música, Romeo Santos, llegamos al final de Vía Pública y los invitamos, como siempre, a que sigan en compañía de Canal 20.